cuentas, No, no me estás decime, escuchando. vos sabés que la No me estás blasfemia contra el escuchando. Espíritu Santo no tiene perdón ni en No este me está- siglo ni en no el me venidero. estás escuchando. Ahí está, vos sabés que la blasfemia no tiene perdón de Dios ni en este siglo ni en el venidero. Uno de los textos que más miedo da a un creyente genuino es Mateo 12:31. Básicamente lo que habla es del pecado imperdonable. Seguramente todos ustedes en algún momento han leído eso y a un cristiano le produce un escalofrío cuando se entera o lee que hay un pecado que no tiene perdón y la palabra dice que no tiene perdón de Dios ni en este mundo ni en el venidero. Nunca más una persona que cometió ese pecado va a ser perdonado. Y este pasaje muchas personas lo sacan de contexto y lo utilizan de una manera errónea. Otras personas simplemente viven con un temor de que alguna vez pueden haber llegado a cometer ese pecado imperdonable. Y ahora lo que vamos a hacer es mostrar a qué se refiere de la manera más corta y sencilla posible, a qué se refiere este versículo para que cuando leamos nuevamente no caigamos en falsas interpretaciones. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que es una mala interpretación, una mala exégesis de este texto y luego vamos a pasar a explicarlo, como les dije, de una forma breve, clara, sencilla, concisa. En el canal estaba viendo, la otra vez era tarde, estaba viendo un directo de mi amigo Emanuel del canal Mensajero Cristiano. Los que no están suscriptos después, cuando termine este video, vayan al canal de él y suscríbanse. Y le estaba hablando con un católico y el católico en un momento le dice como que lo quería hacer jurar, era una situación que no viene al caso ahora, lo quería hacer jurar y le dijo, en vez de decirle, como dicen algunos, ya sabemos que la Biblia dice que no debemos jurar, en vez de decirle juralo por Dios o lo que fuera, le dice delante del Espíritu Santo, decime que me estás diciendo la verdad delante del Espíritu Santo. Procede a decir, ya sabés que si mentís, esto estarías ofendiendo al Espíritu Santo y no tenés perdón de Dios ni en este mundo ni en el venidero. Una locura total. Supongamos, más allá de lo que estaban hablando, tratarse el tema, supongamos que sea así, como él lo está interpretando. Yo voy a querer que una persona pueda cometer este pecado y perder su alma para siempre. No. O sea, no tiene ningún sentido que un cristiano sea de piedra de tropiezo para otra persona. Entonces, si yo realmente tengo la interpretación errónea que tiene este personaje que vamos a mostrar, no voy a querer que otra persona cometa ese pecado imperdonable. Más allá de que si es verdad, mentira, lo que están hablando, eso no importa. Entonces, les voy a mostrar de lo que se trata. Escuchen esto, ¿no? Escuchen esto. El Espíritu Santo. Escuchame que no Yo soy tu mañana enemigo. muestro las pruebas. Escuchame, Decime, Jesús. delante del Espíritu Santo, Escuchen eso, ¿no? Escuchen esa barbaridad. Si fuera como él interpreta este pasaje, ya lo van a ver que cuando alguien ofende al Espíritu Santo no tiene perdón de Dios ni en este mundo ni en el venidero. Si fuera así como él lo está interpretando, que ahora vamos a ver, ¿cómo puede ser que esté jugando con esto, no? si vos no soy decís tu que enemigo. cuentas, No, no me estás decime, escuchando. vos sabés que la No me estás blasfemia contra el escuchando. Espíritu Santo no tiene perdón ni en No este me siglo ni en el me venidero. estás escuchando. Ahí está, vos sabés que la blasfemia no tiene perdón de Dios ni en este siglo ni en el venidero. Vos sabés. Bien. Le hemos tapado la cara, porque no quiero, la verdad, hasta el momento en mi canal nunca hemos puesto a ninguno de estos personajes, así que solamente le puse la voz. El que lo vio al directo de Manuel ya debe saber de quién estamos hablando, pero solamente quería que escuchen la interpretación que él tiene, ¿no? Dice, vos sabés, como si fuera que si vos haces una mentira y decís delante del Espíritu Santo y estás mintiendo, te vas al infierno. Básicamente es lo que le está diciendo, como jugando, ¿no? Con eso. Así que bueno, ahora vamos a hacer un análisis. Les pido que se queden para que ustedes puedan entender de qué está hablando este pasaje. Bueno, este famoso pasaje, como les decía recién, está en Mateo capítulo 12, versículo 31. Habla del pecado imperdonable. Lo vamos a leer. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y acá viene el escalofrío que como cristianos tenemos temor. Obviamente cuando uno lo lee así, a mí también cuando yo lo leí me dio pánico decir, en algún momento ¿será que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? ¿Será que en algún momento he dicho algo que lo puedo haber ofendido algo al Espíritu Santo?
Y como todo cristiano que se preocupa por su salvación, tiene este temor y no está mal el temor. Pero vamos a ver a qué se refiere este pasaje. Mateo 12, obviamente para poder hacer un análisis, del versículo, lo primero que tenemos que hacer es entender de qué se estaba hablando, con quién estaba hablando Jesús, leer un poquitito el contexto, irnos un poquito para arriba, un poquito para abajo y poder entender. Esto es hermenéutica básica 1.0, como les decía recién. Es básicamente estudiar un poquitito el contexto. Antes de leer cualquier pasaje aislado hay que ver qué es lo que estaba pasando. Acá Jesús estaba curando a personas, entonces dice, fue traído a él, el versículo 22, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, y acá viene, mas los fariseos, al oírlo decían, este no echa fuera de los demonios, sino por Belcebú. Y esto es fundamental. Les repito, las personas decían, por los milagros que veían, este es el hijo de David, pero los fariseos decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y el 31 dice, Jesús hace ahí habla, digamos, con ellos, después lo pueden leer ustedes, no lo voy a leer porque se va a hacer muy largo, pero el 31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. ¿De qué está hablando acá? ¿Qué es lo que está sucediendo? Punto número 1, los fariseos, al ver a Jesús haciendo todos estos milagros, cara a cara, piel a piel, codo a codo, verlo con sus propios ojos, que estaba haciendo milagros, veían todo esto y sin embargo así no creían. Y no solamente no creían, no solamente había una incredulidad en ello, porque ellos estaban viendo que esos milagros sí sucedían. Cuando nosotros vemos un milagro, está la opción de pensar que ese milagro es falso, que en realidad esa persona se hace pasar por alguien que ve y en realidad no ve, se hace pasar por alguien que no podía caminar, pero en realidad no era un paralítico. Pero está la otra opción, como dicen acá los fariseos, de saber que esa persona no caminaba y caminó en verdad, que esa persona no veía y ve ahora en verdad, pero decirle que ese poder que tiene no viene de Dios, sino de Satanás. Eso es lo que decían los fariseos, que el poder que tenía Cristo no era de Dios, sino que venía de Belcebú. Eso es fundamental para entender este pasaje. ¿Cuál fue el error, el pecado imperdonable que cometieron los fariseos? Es decir que Satanás había hecho un milagro que había hecho el propio Cristo con el poder del Espíritu Santo. Entonces, eso es el pecado imperdonable. No solamente la incredulidad de esta gente, sino en decir que algo que hizo el Espíritu Santo lo hizo Satanás. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo teniendo en cuenta este contexto. Ese es el pecado imperdonable, atribuirle a Satanás un milagro que hizo Cristo, el mismo Dios encarnado que lo tenían ante sus propios ojos, y ellos decían no, este milagro lo hizo por el poder de Belcebú. Ahí está la blasfemia contra el Espíritu Santo. A eso se refería. Ahora, ¿hay algún paralelismo en la actualidad más allá del ministerio de Jesús, más allá de lo que sucedió en ese contexto determinado, del mensaje directo que él le quiso dar a los fariseos? ¿Eso se puede trasladar hoy? Muchos eruditos dicen que sí. Recordemos que el pecado imperdonable era la incredulidad endurecida y voluntaria, a pesar del claro testimonio del Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Eso era el pecado imperdonable, la incredulidad endurecida y voluntaria, más allá del testimonio del mismo Cristo por medio del Espíritu Santo. Ya vimos que hay una conexión directa entre la blasfemia con el Espíritu Santo y la incredulidad de personas que lo vieron a Jesús con sus propios ojos haciendo milagros y no solamente tenían incredulidad en sus corazones, un corazón endurecido, sino que además de eso tenían la osadía de decir que Cristo hacía milagros por el poder de Belcebú. Son dos cuestiones claves
que tenemos que analizar en este pasaje para poder entender a qué se refiere Jesús cuando dice eso no tiene perdón de Dios ni en este mundo ni en el venidero. Lo que podemos concluir es que cuando estemos allá frente a frente con Cristo, el pecado que no se va a perdonar es la incredulidad, el rechazo abierto, el corazón endurecido a Cristo. Si nosotros hemos pecado, nos hemos arrepentido, Cristo nos perdona. Pero ¿cómo nos vamos a arrepentir si no hemos creído en Cristo? Es imposible. Si no hay arrepentimiento, si hay incredulidad, si hay un corazón endurecido, no nos podemos arrepentir. Y ese pecado es el pecado imperdonable, el pecado de la incredulidad, del corazón endurecido. A eso se refiere. Cuando leamos este texto, sepamos que tenemos que creer en Cristo. Si usted cree en Cristo, si se arrepintió de corazón, si valora el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por usted, si cree en las Escrituras, si está agradecido con Dios por enviar a su Hijo, le aseguro que nunca, jamás va a blasfemar contra el Espíritu Santo. Quédese tranquilo, ame a Cristo, arrepiéntase, crea en Él y descanse. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido un poquito. Si les gustó pueden suscribirse al canal, pónganle me gusta, comenten, todo eso sirve un montón gracias a los que se hacen miembros del canal y hacen pequeños aportes económicos porque eso sirve para que podamos seguir creciendo y haciendo contenido. Nos vemos en un próximo video. Chao. Es solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo a Dios la gloria. Benja y bañete a defender la fe verdadera, las herejías romanas no prevalecerán sobre la única verdad.